Bueno, el tema que vamos a abordar esta mañana tiene que ver un poco con algo que quizás tiene mucho que ver con nuestra historia, pero reflejada en nuestros días. ¿Cómo es posible que hay historias que se vuelven a repetir? Inexorablemente parece que estamos condenados a repetir siempre la misma historia en un bucle indefinido. Y hablamos de volver a repetir problemas del pasado. Esto es casual, no es casual, está armado así, fue armado, diseñado de esta manera. El famoso, la ley del péndulo, ¿no? Vamos por un lado, vamos para el otro, 4, 8 años, 10 años por un lado, 10 años por el otro. Y quizás tiene que ver un poco con nuestra historia. Para salvar un poco estas preguntas, porque tenemos más preguntas que por ahí respuestas, tenemos allá del otro lado de la línea quien nos atiende pero muy amablemente. Él es Bruno Napoli, docente, investigador, escritor, ensayista, que conjuntamente con María Celeste Perosino, una antropóloga, y Walter Bosicio, un sociólogo, armaron un libro, pero que yo creo que es imperdible para todos los argentinos y argentinas, que se llama La dictadura del capital financiero, el golpe militar corporativo y la trama bursátil. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Bruno? Igualmente para nosotros es un placer para nosotros hablar con vos, Bruno. Bueno, Bruno, contanos un poco primero cómo nació este libro, que tiene que ver un poco con varias puntas, ¿no? Por así decirlo. El entramado hay una antropóloga, un sociólogo y vos como docente e historiador. ¿Cómo nace este libro? En realidad nos permitieron hace muchos años, en el 2012, ingresar en los archivos de la Comisión Nacional de Valores. Y para los que están escuchando, la Comisión Nacional de Valores es un ente estatal que tiene que controlar a las bolsas y mercados de valores de la Argentina. Es decir, todas las empresas que compran y venden acciones, bonos de deuda, obligaciones negociables, criptoactivos incluso, es controlado por la Comisión Nacional de Valores. Yo te diría como el Banco Central, viste, que controla bancos públicos y privados. Tiene que regirlos. Bueno, la Comisión Nacional de Valores hace lo mismo con las bolsas y mercados. Nosotros quisimos investigar y nos permitieron investigar en ese momento cuál había sido el financiero a fines de los 70 y principios de los 80. Y ahí nace esta investigación, que es primero un informe, luego un libro, el libro que vos mencionás, una reescritura, una versión actualizada de esa investigación, con algunos datos nuevos que le incorporé con documentación nueva que fui encontrando estos años y algunas nuevas hipótesis. La idea fue pensar cuál fue la actuación del sistema financiero, es decir, Comisión de Valores, Banco Central, Banco Nación, a fines de los 70. Y lo que nos encontramos, bueno, es algo que vos decías al principio. Una historia que vista 5 décadas después, y para los que tenemos más de 50, es algo casi asombroso, como un bucle donde se repiten los discursos, se repiten las fórmulas. Encontramos que corporaciones económicas muy importantes, como ADEVA, que es la Asociación de Bancos, durante la dictadura, ocupó el organismo que tenía que controlarlos, el Banco Central. Se quedaron. Adolfo Diz, exfuncionario del Fondo Monetario, termina siendo presidente del Banco Central. Zimmerman, vicepresidente, junto con Reinal. El Ministerio de Economía fue ocupado por la Cámara Argentina de Comercio y por el presidente de Asindar, que era Martínez Dios. Guillermo Walter Klein, un hombre de la Bolsa de Comercio, termina siendo viceministro de Economía. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se la dan a la sociedad rural, que es la que debe ser controlada por esa... Bueno, se quedaron con los puestos claves. Y lo que mostramos en el libro es cómo desde esos lugares cambiaron la legalidad de la Argentina en términos financieros. Cómo cambió, cómo lograron desarmar la Argentina industrial
y volverla una Argentina especulativa. ¿Entendés? Digo, para definir también esto, y acá siendo de nuevo la lógica pedagógica que bueno, que vos también practicás desde tu labor de periodista. El ahorro nacional es la plata que todos producimos. Toda la riqueza de este país la hacemos nosotros, con nuestro esfuerzo diario, con nuestro trabajo diario. De acuerdo a las leyes que tengas, ese ahorro nacional, o sea, si se direcciona a lo productivo para generar empleo, para que haya más oferta de productos, para que haya consumo de insumos fabricados en tu país, o lo direccionás a la especulación financiera, que es lo que pasa hace 50 años y es lo que pasa hoy. Hoy te rinde más poner un plazo fijo, hacer la bicicleta financiera, que invertir en una fábrica y generar empleo. Obviamente. Y por eso la dictadura del capital financiero, que la reedité ahora, la escribí de nuevo, la reedité con información nueva, tiene que ver con la vigencia de esos cambios en nuestro sistema financiero que todavía siguen vigentes. De hecho, cualquiera que esté escuchando puede entrar a su telefonito y entrar a la página del Banco Central y buscar marco regulatorio de nuestro sistema financiero nacional. O sea, ¿qué ley regula todo lo que es bancos y no bancos? Sistema financiero completo, ¿eh? Y encontrás la ley de Videla Martínez Dios, firmada por ellos, la del 77. La ley de entidades financieras que todavía sigue vigente, que ningún gobierno de la democracia se atrevió a derogar. Y acá hay un punto, porque vos decías al comienzo, te escuché muy atentamente cuando decías la lógica de la historia pendular de los pueblos, pero yo no sé si fue tan pendular. Nosotros siempre vivimos en un sistema capitalista con políticas liberales, lo cual no está ni bien ni mal. Son las reglas del juego, así funcionamos. El capitalismo es un sistema muy eficiente en lo productivo, muy ineficiente en la redistribución de la riqueza. Eso está claro, ¿no? Por eso ahí tiene que estar siempre el Estado para controlarlo. Viste que la frase creo que era de Perón, que decía, al hombre es bueno, si lo vigilan es mejor. Sí. Entonces, tenemos un sistema legal que permite la especulación financiera, que te permite a vos redireccionar el ahorro nacional, toda la riqueza que producimos, que sea capturada por los bancos, y por muy pocos bancos. De hecho, la ley de entidades financieras, cuando se sanciona, el espíritu de la ley es concentrar el capital en pocas manos, permite armar bancos a muchas financieras, 30, 40 grupos económicos se juntan, era muy fácil armar un banco, tomar el ahorro nacional, es decir, los depósitos de la gente a tasas liberadas, y después quebrar el banco, porque encima la ley decía que si vos formabas un banco y quebrabas, el 100% de los depósitos los pagaba el Estado. Mirá qué negocio que hicieron. Del 77 al 79, 80, hay unos números de los bancos que dan miedo. Finalmente lo lograron, ¿no? Porque digo, yo te decía que no es tan pendular el momento, porque si vos ves la historia y ves las tapas de los diarios y ves las declaraciones, yo en el libro puse los nombres de todas estas personas que te estoy mencionando, todos los referentes de corporaciones, cómo se reciclaron con los distintos gobiernos, con todos los gobiernos, y cómo cambiaron las leyes como para ir y venir del Estado al sector privado, del privado, como ahora, por ejemplo, tenés un ministro de Economía que es del JP Morgan, renuncia un día antes, se hace ministro de Economía, termina como ministro de Economía y vuelve al JP Morgan, y en el medio hace negocios para sus empleadores. Ahora está haciendo lo mismo, lo hizo hace 4 años, lo hace ahora, pero no es con el único gobierno, ¿eh? Yo ahí lo pongo en el libro, yo no tengo que quedar bien con nadie, así que con todos los gobiernos que estos tipos del sector financiero van y vienen del sector privado al público sin problema, ocupan cargos, hacen negocios. Argentina ha generado unos liberales muy raros, muy extraños, como una vez me decía Ricardo Aronsky. Son liberales que odian el Estado, que lo detestan, que lo quieren destruir, pero se mueren por ocuparlo. Se mueren por ocuparlo y por hacer negocios desde el Estado para ellos. Es impactante esa historia. Entonces, este bucle que vos mencionabas es real. En el libro yo voy poniendo los títulos de los diarios. Vivimos una fiesta, vivimos una farsa, el Estado gasta mucho, hay que achicarlo.
y tengo que aclarar, es la tapa del diario del 79, es la del 84, es la del 92, porque parecen actuales. Es el mismo discurso siempre. Y siempre terminamos endeudados, no para tener capacidad de repago e invertir directamente en nuestra producción, sino que terminamos endeudados para pagar las deudas anteriores. Bruno, es impresionante. Sí, Bruno, te quiero hacer una pregunta. Ustedes se basan sobre todo en la parte del libro en datos, es decir, eso es importante a resaltar y a tener en cuenta que tiene que ver con datos que... ¿Cómo fue el hecho de poder encontrar la data que argumenta todo lo que ustedes dicen en el libro, sobre todo en la Comisión Nacional de Valores? Perdón, estaba distraído pero te escuché la pregunta. Sí. Porque habíamos quedado con una radio, pero era para mañana, no era para hoy. Para hoy ya había quedado con ustedes. El Estado registra todo. Y eso es muy, muy importante. El Estado registra todo. Por eso es tan importante abrir los archivos. Por eso fue tan importante abrir el archivo de la Comisión Nacional de Valores. Logramos conseguir algunos archivos del Banco Central también, del Banco Nación, aunque esas instituciones prontamente nos cerraron las puertas, ¿eh? El Banco Central, el Banco Nación, no permitieron abrir. Cuando vieron lo que queríamos investigar, nosotros ingresamos y ellos pensaban que íbamos como una lógica de un grupo de derechos humanos que quería saber qué había pasado con los desaparecidos. Y la verdad que eso ya está estudiado, no es nuestro trabajo. Yo me dedico a hacer historia económica, no trabajo para ningún gobierno, de hecho no recibo sueldo de ningún gobierno. Entonces, lo que queríamos era ver qué negocios se habían hecho en cada institución. Y se cerraron inmediatamente, salvo la Comisión de Valores. Y acá yo, la verdad, en ese momento la dirigía Alejandro Banoli, un economista, gran director de la Comisión Nacional de Valores, junto con Pedro Vizcay, y nos permitieron ver todos los archivos y publicarlos sin censura. Entonces ahí están los datos. Incluso encontramos, y esto fue también un hecho delictivo por el cual tuvimos que declarar en algunos juicios, fuimos convocados a declarar cuando publicamos el libro, el informe, y ahora de nuevo, que la Comisión Nacional de Valores trabajó en tándem con el Ejército Argentino cuando secuestraron empresarios, banqueros y financistas acá en Campo de Mayo, no lejos de donde estoy yo ahora, para desapoderarlos de sus bienes, básicamente. Y como los militares no sabían qué preguntarles, porque no eran opositores políticos, eran empresarios, banqueros, financistas, contadores, hombres de negocios, a los que les querían sacar la plata, obviamente, convocaron a la Comisión Nacional de Valores y al Banco Central para que manden peritos a trabajar a Campo de Mayo y elaborar los interrogatorios. Claro, los milicos no sabían qué preguntarle a los empresarios, entonces iban funcionarios de la Comisión de Valores y del Banco Central a asistir en los interrogatorios, a decir, bueno, preguntarle por este campo, preguntarle por esta financiera, preguntarle por qué este tiene tal cuenta. Claro, es información sensible que la Comisión de Valores tenía y que el Banco Central también tenía, lógicamente la tienen que tener. Así que esa fue también la función de estos organismos. Bueno, eso está registrado, encontramos las comunicaciones secretas entre la Comisión de Valores y el Ejército Argentino, y esto después se supo también en diferentes juicios, en la causa 13, que es el juicio a los comandantes, ahí también se sabe, cuando se le preguntó a Zimmerman, vicepresidente del Banco Central, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué mandó gente, empleados, a trabajar con los interrogadores militares? Dijo, porque era lo que había que hacer y lo haría 1000 veces más. Y eso lo puse en el libro porque son declaraciones públicas que hace a un diario norteamericano, que por suerte tenía el archivo, y me impactó eso, ¿no? Digo, el convencimiento de estos tipos de que lo que hicieron estaba bien. Así que acá tenés una conexión de delitos económicos con delitos de lesa humanidad. Por eso muchos de ellos no prescribieron, porque al ser delitos, a estar ligados a delitos de lesa humanidad, digo, el secuestro extorsivo de 28 empresarios es bajo tortura, interrogatorios, solo para sacarles el dinero, además, configura un delito de lesa humanidad. Y además es un delito económico. Entonces,
estas causas se reabrieron, bueno, y hubo algunos eventos cruzados y se lograron algunas condenas. Yo no seguí de cerca tampoco, salvo luego de las declaraciones, pero se logró avanzar bastante sobre eso. Bruno, investigación importante. Bruno, perdóname, te quería hacer una pregunta porque el lenguaje también hace, y la parte descriptiva, siempre del inicio del libro de ustedes, hace referencia a restablecer y reescribir como debe ser una dictadura cívico-militar. No todos los militares, no todos los civiles, y haces pie en esa otra pata que está faltando y que hoy por hoy nos está alterando económicamente a argentinos y argentinas. Y hay algo que dijiste que escribieron que a mí me pareció impactante. No solamente vinieron a desarmar todo, sino que vinieron a robar. Eso fue, eran ladrones, ¿no? Y ahí hay un punto interesante sobre lo que decís. Primero, es una dictadura militar, está claro, porque fue hecha por las Fuerzas Armadas, derrocando un gobierno democrático, un gobierno que, por otra parte, vos y yo sabemos que era un gobierno en términos económicos y políticos en ese momento desastroso. Pero bueno, no dejó de ser un golpe militar contra un gobierno que había sido elegido democráticamente. Es la dictadura de la desaparición de personas. El siglo XX Argentina tuvo muchas dictaduras, pero esta se caracteriza por ser la dictadura de la desaparición de personas, como la mencionamos, y se la menciona como cívico-militar o corporativa, porque participaron muchos civiles. Nosotros en el libro ponemos los nombres y acá en esta edición ampliamos la cantidad. Yo amplié la cantidad de nombres para ser bien claro de quiénes participaron. Todos civiles, pero no cualquiera. Digo, en el Ministerio de Economía no fueron por concurso a elegir al ministro de Economía. Fueron porque era jefe de 2 corporaciones económicas. A su vice lo eligieron porque era representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Eran las cabezas de corporaciones civiles económicas muy poderosas, con mucho poder de fuego, que querían cambiar la estructura legal. Digo, para la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca eligieron a la Sociedad Rural Argentina, al Banco Nación, que es el pagador oficial del Estado, que es el que tiene que encauzar el crédito productivo en la Argentina para las empresas. Se lo dieron también a la élite ganadera, a los dueños del Banco Ganadero, justamente, a la familia Ocampo. Es impresionante. Entonces, la participación de esos grupos económicos civiles fue muy potente y es la responsable del cambio legal de la Argentina. Son los que insisten en cambiar la legalidad en términos estructurales de la Argentina. Creo que la primera tarea de la dictadura, y lo dicen ellos, Videla lo dijo hasta el último reportaje unos días antes de morirse, era liquidar a una gran parte de la población, la masacre. Pero la segunda era cambiar la estructura legal y burocrática, es decir, lograr leyes que cambiaran el modelo productivo, que orientaran el ahorro nacional, insisto con esto, la plata que todos generamos, que en vez de irse a la industria, a la producción, a generar trabajo, a generar bienes con la industria local, se direccione a la especulación financiera y que sea capturado por los bancos y por estas corporaciones. Y lo lograron. De hecho, hace 5 décadas, en el 75, éramos 23 o 24 millones de habitantes, pero pongamos 23. Y había 60 bancos. Hoy somos 47 millones de habitantes. Hay más de 100 millones de instrumentos financieros. Hay cajas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas sueldos, plazos fijos, cuentas a la vista, plazo fijo en dólares, y sigue habiendo 60 bancos. O sea, se quintuplicaron las cuentas, se duplicó la población, la cantidad de dinero y de ahorro nacional que hay, y quedó en 60 bancos, y de esos 60 entre los 10 primeros. Es decir, se concentró el capital en pocas manos, que es el espíritu de la ley de entidades financieras. La ley quería eso y lo lograron. Ganaron finalmente. ¿Se entiende esto? Ganaron esa batalla. Por eso yo digo, me parece que no hay que modificar esa ley como algunos proponen. De hecho, tiene 18 modificaciones
la última fue en el 2006, sino que hay que derogarla y hacer una ley nueva. Pero no es tan difícil, se han derogado tantas leyes, pero esa es muy improductiva y esa beneficia solo la especulación financiera. Esa ley obligó a las cajas de ahorro y crédito, y los que tenemos más de 50 nos acordamos cuando éramos chicos de la caja de ahorro y crédito, que cuando vos no aplicabas para el banco, ibas a la caja de ahorro y crédito de tu ciudad o de tu pueblo y te hacían un préstamo a tasa blanda y vos podías hacer algo, mejorar la casa, comprar algo, mejorar tu negocio, tu empresa. Bueno, esa ley obligó a las cajas de ahorro y crédito a transformarse en bancos, porque si no, no podían tomar depósitos de la gente ni podían dar préstamos. Las obligó a transformarse en bancos, con lo que implica ser un banco, ¿no? Que después muchas quebraron además. Entonces, fíjate vos cómo ese cambio tan importante. Nosotros hablamos, yo específicamente digo, la batalla hoy es democratizar la economía. Y esta ley hace todo lo contrario. De hecho, la fue cerrando. La fue cerrando y la fue concentrando en pocas manos. Y hoy continúa, porque hoy es, la verdad, el nivel de especulación financiera que hay y la captura monetaria que hacen los bancos de todo nuestro ahorro, parece que trabajamos para ellos. Cuando vas a un banco y les decís, por estas cosas del capitalismo, el banco trabaja con patrimonio neto negativo. Vos le decís a un banco, ¿cuál es su patrimonio neto? Y ellos te dicen, ninguno, porque la plata es de los ahorristas. Ah, y si es de los ahorristas, ¿por qué les cobras de todo? ¿Por qué les cobras tanto por guardársela? ¿Por qué les cobras tasas tan altas cuando le prestás un mango? ¿Por qué le cobras un montón de ítems en la tarjeta de crédito que nadie entiende y le sacás un... Digo, finalmente estás vos con tu ahorro trabajando para los bancos cuando tiene que ser al revés. Si vos tuvieras un sistema y un proyecto industrial de país, los bancos terminan trabajando para vos, que es lo que pasa en los países industriales. Si el sistema financiero ocupa un 5, un 6 o un 10% de la economía. Acá ocupa más del 50% el sistema financiero. Bruno,